Sí, este soy yo, un tipo de 120 kilos a punto de ponerse a dieta y volando como un pájaro, pies planos y con el bolsillo más vacío que los huevos de Rocco Siffredi. Soy de los que se alimenta de los que critican sin sentido, los que odian a los que salen adelante y de todos los envidiosos. Para todos ellos les dedico un vídeo del por qué creo que los barcos semirrígidos son los mejores, incluso teniendo flotadores que salvan fucking vidas. Aló, que metimos la copa. Venga. Escúchame, espérate. No me va a ver el pescado, desgraciado. En este vídeo de introducción frenética he dejado imágenes de algunas de las diferencias de una semirrígida en el mundo de la pesca recreativa. No voy a hablarte de la pedazo de pesca que ese día nos hicimos, ya que para eso tiene mogollones de canales, aunque si me lo pedís mucho estaría dispuesto, escucha bien, a invertir en todo lo necesario para sacar este tipo de pescado por mí mismo y solo, empezando desde cero, invirtiendo desde cero y sin tener ni idea, ya que este día fue mi primera toma de contacto en esta modalidad de pesca. Aprendiendo, eso sí, de un grande, así que escribe en los comentarios si deseas aprender de cero conmigo y ambos de un marinero profesional enrolado en un barco de pesca, pero amante a la semirrígida. Así que ya sabes que este vídeo no es para hablarte de pesca, es para detallarte algunas de las imágenes que ya viste y que me valen de argumento y gráfico, para que veas por ti mismo que si tienes el dinero, invertir en una semirrígida no es una locura si en tu zona se levanta el tiempo y temes por tu seguridad, recurriendo a dejar lo que estás haciendo por ello, sea navegando con la familia, pescando, tomando el sol o tomando cerveza. Así que empezamos con uno de los primeros clips, la estabilidad de la embarcación. Ten en cuenta que esta es una Surita 599, aparte que tiene una manga considerable. Recuerda que manga es el nombre que se le da a lo ancho del barco. Sus tubulares tocan constantemente el agua en la parte de popa, es por ello que la estabilidad que ofrece es perfecta. Así que ahí lo ves, al principio había menos ola, pero aquí ya la ola embarcaba por la parte de popa, parte trasera. La riff se mueve, si te das cuenta, longitudinalmente por la onda de la ola, pero zarandea muy poco a los costados. Es por ello que aquí me veis en la popa de pie y que casi ni me muevo del sitio. Puntualizar que todas las riffs no tienen esta estabilidad, ya que influye manga, peso y caída del tubular. Siempre es mejor que pruebes una antes de adquirir si realmente buscas estabilidad. Lógicamente siempre tendrás más que un rígido o uno de plástico. Seguridad. En ningún momento sentí peligro, ni yo ni nadie que estaba en la embarcación, y había una persona de Granada, así que te saludo, Antonio, del Hotel Mediterráneo, que algunos por ahí decís que ahí no hay ola. Cuidado que quizás no haya una ola como se presenta de fuerza 5 superior aquí en el Atlántico, pero que ya si se te levanta el tiempo y te pilla con un barco de plástico o rígido, podrías dudar de tu seguridad. Yo mismo me pongo tenso con fuerza 5 aunque esté con mi semirrígida, pero no en hundimiento, sino en que la máquina me falle, ya que si esto me pasa aquí, dependiendo por dónde me pille, podría ir a los acantilados de la costa y ahí sí tendría que subir por piedras volcánicas, lo que tendría un verdadero problema.
Un gráfico que demuestra esto es lo que se vio en la intro. 2 barcos rígidos que habían por la zona cuando llegamos al pesquero. Una vez que empezó a crecer el viento y las olas, estos se fueron, dejándonos solo, como puedes apreciar en esta toma. Por lo que al final, si una semirrígida te permite estar en un pesquero solo, pues creo que ya vas con ventaja al resto de barcos. ¡Hey! ¿Te está gustando el vídeo? Dale like, suscríbete, que es gratis. Cocinero, vete más. ¡Probado! Mira, señores, cómo se embarca un pescado en una semirrígida. Movimiento a la deriva y el desplazamiento o abatimiento menor. Otro punto fuerte es el abatimiento menor que sufre la semirrígida, debido a que al tener poca altura sobre el agua, evita que el viento le dé como haría en un rígido, ya no te digo en uno de plástico. Aquí puedes ver cómo la corriente de superficie nos desplazaba del punto aún así, pero mira la comodidad que es tener el señuelo bajando y a su vez tener la marcha atrás para recuperar posición, maniobrar con el motor y tener sombra a su vez. En este modelo no es muy usual. Esto lo recalco porque en uno rígido de cabina no lo podrías hacer a no ser que tenga los laterales de la misma abiertos, que he visto cabinas formadas por el mismo parabrisas que arranca desde la cubierta, pero si es una cabina cerrada por los laterales, lógicamente no vas a poder sacar la caña, no sé que sea por la ventanilla. Embarcar fácil las capturas al tener las bandas más bajas. Alguien puede ayudarte a sacar del agua la captura, 2 o 3 en la misma banda que el barco no trabucará. Si tienes el motor contra la ola, incluso sumando el peso del pez, sería casi imposible. Dios lo libre. Esto sí, la parte punzante del bichero hacia el exterior y primero la cabeza para que la espina dorsal de la captura se pegue a su cuerpo. Hay que saber embarcar una captura a la semirrígida y también deberías saber parchear o mínimo tener el dinero para que lo hagan por ti. Esto hará que tengas más confianza en ti mismo. Sobra decirte que la mayoría de picadas o perforaciones en el tejido del tubular que se le hace a una semirrígida por la pesca no lo hace el mismo dueño propietario del barco o el mismo patrón, sino los compañeros. Así que infórmate cómo embarcar. Esto es un problema si le metemos la espina dorsal al flotador. Es la única manera, ¿no? Otro consejo, nevera dentro del barco. Pieza que coges, pieza que ha de ir a la nevera. Y este consejo va también para los que tengáis neumáticas desmontables. Si no cabe una nevera, pues un cubo. Y aquí tienes la prueba de mí mismo pescando en una 2,40 metros. Del agua tiene que embarcar directamente al cubo. Y si se te cae por fuera, espero que no tengas suelo inflable, porque si el pez cae con la espina dorsal hacia abajo, es muy probable que te perfore el suelo inflable. Es muy fácil que esto pase. Volviendo a la semirrígida, en caso de que la nevera no esté a mano, suelta la pieza en un lugar en donde le sea difícil darse la vuelta para recorrer el barco dando aletazos. Entre la consola y el asiento, por ejemplo, es un buen sitio. Así tendrás la cabeza para un tubular y la cola para el otro tubular. Recuerda que el riesgo está a tenerlos a lo largo, porque su espina dorsal daría contra el tubular a las bandas, que ya si son muy grandes no te quedará otra, o que sea un pez vela o un pez espada. La velocidad de movimiento y de consumo. Destacar que si la semirrígida tiene un casco profundo, aprovechando los tubulares, te moverás más rápido y consumirá menos por la pequeña altura y poca resistencia incluso al viento. Al dar menores pantocazos, la ola frenará menos la embarcación también. Esto en 3 millas no se nota, pero cuando pasas de 20 sí. Así que si te gusta moverte y desplazarte rápido, que recuerdo mucho a los americanos, sobre todo en Florida, recuerda tener una semirrígida o mínimo probarla a fondo. Facilidad de encallar en la orilla y botadura en playas y rampas. Esto lo he hablado infinidad de veces. Es más probable ver un vehículo dentro del agua por intentar echar un barco rígido a una semirrígida. Esto se debe al peso y a la profundidad que necesita un barco rígido, a la profundidad que necesita una semirrígida para estar flotando, permitiéndote extraer el remolque mucho antes del agua con el coche.
Para ir terminando, recordaré la comodidad de apoyarte o incluso meter un poco el pie por debajo del tubular, manteniendo el apoyo del mismo hacia adelante, permitiéndote aprovechar el equilibrio y el poder embarcar y desembarcar por los lados. No es lo mismo bajar y subir por las bandas de una semirrígida a los de un barco rígido. Ahora, viendo todo esto con tus propios ojos y no desvirtuando la realidad sin ningún propósito, el tubular y su mantenimiento no compensa lo bueno de tener una semirrígida para la pesca y paseo. ¿Has sufrido en tus carnes con una semirrígida nueva despegarse el tubular? ¿Cuánto vale tu vida y los de los tuyos? Un barco rígido es espléndido, señores, pero lo mejoraron poniéndole flotadores a sus costados. Así se inventaron las primeras semirrígidas. Fue una mejora al rígido, para poder cargar más en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, aunque desde antes se testeaba con esto y más atrás con las neumáticas desmontables, ya que fueron creadas, por cierto, antes que los mismos barcos rígidos de fibra. Todo lo contrario que en las ruedas de los vehículos. Primero fueron las de madera y posteriormente se sustituyeron por las ruedas inflables que hoy día tenemos en la mayoría de vehículos. Que fíjese que con todo lo que ha avanzado la industria, continúan teniendo aire dentro, siendo inflables por ello. Así que espero haberte enseñado un poco más hoy con este vídeo, a perder más el miedo a los tubulares de la semirrígida y así despejarte la duda de que las semirrígidas son un quebradero de cabeza. Es verdad que si no tienes una economía estable para una nueva o seminueva, que mínimo sepas por ti mismo reparar bien con materiales de primera calidad. Así que fórmate si tienes una embarcación semirrígida que crees que te puede empezar a dar problemas. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo que seguro te gustará más. ¡Adiós!